Pero bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a entrar de lleno al aguinaldo. Estamos a poco de un mes para recibir esta platica de fin de año y la verdad que uno tiene que asegurarse de que los montos que recibe sean los adecuados, que todos los cálculos estén correctos con lo que nos corresponde. Así que el licenciado Rafael Rodríguez está con nosotros justamente para ayudarnos en toda esta temática. Licenciado, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Patricia, muchas gracias. Esperamos poder sacar las dudas que se tienen con respecto a este salario extraordinario que todos los trabajadores están esperando con ansia en el mes de diciembre. Por supuesto. ¿Cómo debo calcularlo? Así de fácil. ¿Cuánto me debe tocar a mí de aguinaldo? Bueno, se dice que el aguinaldo, de acuerdo a lo que establece la ley, que es una ley especial, es un treceavo, es un mes adicional que se calcula con base en los ingresos que se obtienen desde el mes de diciembre hasta el mes de noviembre. Son 12 meses, se computan 12 meses en todo el año de todos los ingresos que usted tiene, sean salarios ordinarios, extraordinarios o algún tipo de ingreso o bonificación que se recibe dentro del periodo que se está calculando. Se suman todos estos salarios y se dividen entre 12. Ese es el monto que nosotros tenemos que recibir por aguinaldo. Ahora, además del salario, bueno, usted decía que todo lo que se nos pague, si nos pudiera detallar qué son esas otras cosas, podría eventualmente ser, trabajé horas extras o hice trabajos adicionales a lo que me toca y me pagaron, o sea, ¿qué más puede sumar además del salario? Sí, en este caso tenemos que tener claro que una situación son los salarios ordinarios, o sea, mi salario normal, el que me pagan. Si trabajé un horario extraordinario y se me hizo el reconocimiento de ese horario extraordinario, esa va a ser parte de los dineros que yo tengo que sumar. Pero hay algunas empresas o algunos trabajadores que también se ganan un salario adicional por alguna situación extra que hacen durante el tiempo de labor. Una bonificación que se pagó que es parte de comisiones, una comisión que se pagó con acuerdo a lo que se tiene establecido en el contrato de trabajo, o algún trabajo que se realizó y que el patrón no lo reconoció con un pago extraordinario. Entonces, todos estos ingresos son parte de ese salario. El salario es todo lo que el trabajador percibe con ocasión de su trabajo. Entonces, a la hora de hacer el cálculo, efectivamente nosotros consideramos todo ese monto para dividirlo al final de año. Don Rafael, aquí surge la duda sobre todo de la gente que trabaja en ventas. Por ejemplo, fui la mejor vendedora durante alguno de los meses del año y por ello recibí, además de mis comisiones, evidentemente, un bono. ¿Ese bono, que es un premio, debería sumarse ahí o no? ¿O eso quedaría por fuera? Para nuestros efectos, si al trabajador se le dice que eso va a ser parte de un beneficio como un incentivo a su salario, entonces es parte del salario y como tal tiene que considerarse. Muchas empresas no lo hacen porque los trabajadores no tienen el conocimiento de que efectivamente esto es parte. Además de eso, de que normalmente estos bonos no se reportan como salario a la seguridad social tampoco y entonces no se considera. Pero para mis efectos, judicialmente, jurisprudencialmente, tienen que ser parte del salario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la gente que tiene un trabajo formal, pero de repente también hace algunos trabajos, ¿verdad?, por servicios profesionales? ¿Esto también amerita un aguinaldo o solamente lo recibo en mi trabajo formal? Este servicio que usted dice que es un servicio profesional, lo que tenemos que verificar es si este servicio profesional que nosotros decimos que realizamos, no para el patrono con el que estoy, sino para otra persona, reúne los requisitos de una relación de trabajo. Si hay salario, si hay horario y si hay subordinación, este servicio profesional se convierte en una relación de trabajo, independientemente de que yo también tenga otro trabajo. Hay personas que tienen 1, 2 o 3 trabajos porque necesitan pues hacer un poco más de ingreso a su familia. Entonces, si en este tipo de relación se dan esos 3 presupuestos, el salario, que normalmente la gente lo va a obtener, el horario, porque están supeditados a cumplir con un determinado tiempo en el lugar, y además de eso la subordinación, o sea que esa persona está supeditada a las órdenes de alguien. Entonces, esto es una relación de trabajo y no un servicio profesional. Aquí surge una duda, porque usted apuntó muy bien a la subordinación, obviamente, pero también al horario. Hay un montón de gente que hace servicios profesionales y de repente no ni aparecen, digamos, en la empresa, no tienen horarios, básicamente cumplen con un trabajo que lo pueden ir, entregar o aparecer un día. Pero por otro lado, o sea, lo que quiero que me explique son las dos panoramas. Y hay otros que se les
contrata por servicio profesional, pero verdaderamente trabajan como en cualquier horario, como cualquier trabajo formal, con horario, ¿verdad? Establecido con la misma pauta del resto. Hay una diferencia muy pequeña en ese servicio profesional, Patricia. Te pongo el caso de los contadores privados o los contadores públicos. Hay empresas que contratan un contador privado para que lleven su contabilidad de carácter mensual. Claro. Pero esta persona lo que hace es recibir, dar un informe y no va. Jurisprudencialmente, la Sala Segunda ha determinado que esa relación que existe entre el contador privado y la empresa es una relación de trabajo. Y entonces la han tenido como una relación de trabajo. ¿Por qué? Porque es un ingrediente necesario de la empresa, llevar la contabilidad. Y esta persona lo que está haciendo es, precisamente dentro del principio de subordinación, que es lo que se quiere probar acá, de que esta persona, el contador, no va a hacer lo que le dé la gana. Está supeditado a hacer lo que el patrón, lo que quien lo contrata le diga: lleve mi contabilidad, deme mi informe mensual y hágame los reportes que usted tiene. Independientemente de donde usted lo haga, es una necesidad de la empresa y entonces podría considerarse como una relación de trabajo. Así se ha establecido y hay sentencias que lo han establecido como una relación de trabajo, inclusive con instituciones públicas que contratan contadores por un determinado tiempo para realizar esa labor profesional, se considera una relación de trabajo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si estamos a estas alturas? ¿Qué fecha estamos? 1 de noviembre, ¿verdad? Si no me equivoco. Y no he recibido pagos, digamos, de feriados que he trabajado, o no he recibido algunas orillas ahí también que trabajé extra. ¿Eso ya no entraría dentro de mi cálculo del aguinaldo? Bueno, si usted no lo ha recibido y no se lo han pagado, pues no se puede calcular. Lo que tiene que prever es que el patrono le pague todos estos beneficios que usted tiene. Si no se pagan las horas extras, pues tiene derecho a cobrarlas. Si no se pagó un bono que estaba ofrecido, tiene derecho a cobrarlo. La ventaja de esto, Patricia, es que mientras se mantenga la relación laboral, esos derechos no se pierden con el transcurso del tiempo. Se pierden una vez que termina la relación laboral y hasta un año después de que se termina esa relación laboral. En el otro tracto recibiría, digamos, los beneficios de ese ingreso. Sí, se reclama. ¿Se calcula de noviembre a noviembre? Se calcula de diciembre a noviembre, normalmente, pero hay empresas que cierran en diciembre y entonces el cálculo se hace de enero a diciembre. Lo que hay que prever es que sean 12 meses, en realidad es un año lo que se determina por el pago, por eso se le llama un 13º mes. Perfecto. ¿Qué pasa con la gente que ha estado incapacitada por varios días o por meses? ¿Esto cómo funcionaría para el cálculo del aguinaldo? ¿Ya ahí no sería digamos, el salario completo, sino lo que recibió, o cómo se maneja? Sí, el cálculo de los aguinaldos son salarios efectivos. Entonces, si por alguna situación yo estuve incapacitado dentro del tiempo en que se hace ese cálculo, la incapacidad es un subsidio, no es un salario. Entonces, esa parte se pierde, porque al final de cuentas lo que se suma son solamente los salarios efectivos. Esto es en el caso de estas incapacidades normales. En el caso de la incapacidad de la mujer en estado de embarazo, que se le reconoce el pre y el posparto, y son 4 meses, y esta persona recibe todo su salario dentro de ese tiempo, sí se hace ese cálculo y sí se toman en cuenta todos los meses, ahí no hay rebajo. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente que acaba de entrar a trabajar? Me refiero a hace 2 meses y medio, es decir, que apenas estoy por cumplir los 3 meses. ¿Tengo derecho a algo del aguinaldo o todavía no? Bueno, precisamente, Patricia, en esta época empezamos con las contrataciones de temporalidades, de la gente que empieza a contratar noviembre, diciembre y enero para cubrir todo lo que viene ahora con respecto a Navidad y fin de año. Se tiene derecho al aguinaldo a partir del primer mes de trabajo. Entonces, si yo trabajé un mes, pues se divide ese salario y se divide entre 2 y me dan la proporción de ese mes. Entonces, efectivamente, se tiene derecho, aunque yo haya empezado en noviembre, a que en diciembre a mí me den el aguinaldo por ese salario que yo recibí en el transcurso del año. ¿Qué pasa con esa plata del aguinaldo con respecto a los impuestos? ¿También paga impuestos? El aguinaldo se recibe líquido. O sea, el aguinaldo inclusive no tiene rebajos de cargas sociales, ni tiene rebajos de renta, ni tiene rebajo de ningún tipo. El aguinaldo lo recibimos nosotros completo. ¿Tampoco se reporta en renta? No lo reportamos, es un ingreso de una ley especial que no determinó efectivamente como un ingreso que sea objeto de ello. Ese aguinaldo, si tenemos pensiones o si hay alguna figura específica, ¿hay manera de que algo
me agarren de esa plata, me rebajen de ese dinero o es intocable, don Rafael? Lo único que me pueden rebajar del aguinaldo es el rebajo de la pensión alimentaria. Recordemos que en pensión alimentaria el alimentante tiene derecho también a ese 13º mes, entonces tiene que pagarlo. Entonces, del aguinaldo se puede hacer el rebajo que corresponde por el concepto de pensión. Esa sería la única figura. Es la única figura que tenemos. ¿Qué tal si hablamos de empleadas domésticas? ¿Cómo es el cálculo del aguinaldo en el caso de ellas? Sí, en el caso de las empleadas domésticas tenemos que tener mucho cuidado. Primero, la empleada doméstica tiene un salario compuesto, uno que se determina por el salario mínimo y el otro que puede ser el salario en especie si la trabajadora de manera efectiva duerme, vive y consume alimentos en el domicilio en donde está trabajando y consume alimentos. Entonces se tiene el salario mínimo más el 50% de salario en especie. A la hora de hacer el cálculo yo tengo que reconocerle el salario que le estoy pagando y hacer el cálculo de ese 50% en especie que le corresponde también por estar trabajando. Entonces, este salario tenemos que tomarlo en cuenta de esa manera, no solamente el salario básico, sino sumar el salario en especie porque se tiene derecho al aguinaldo. O sea, es un salario de ese y medio. Salario en especie. Salario y medio, para hacerlo sencillo. Es más o menos lo que la ley ha determinado como el salario completo, porque es el mínimo de los salarios en la escala de salarios. Exacto, pero el salario completo que le pagamos y además un 50% más el que se refiere a especies. Un 50% si hemos determinado que efectivamente vive ese porcentaje es el que la ley determina como un 50%, porque también hay ocasiones en que la trabajadora no duerme, pero recibe alimentación. Entonces yo como patrono tengo que convenir con la trabajadora y decirle, cálculo. Mire, estos alimentos que a usted le damos corresponden a un 20% de salario en especie. La ley dice que si yo no lo establezco, la ley me lo establece por sí mismo y se va a un 50%. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las personas que le trabajan a uno por horas? Aquella señora que llega a planchar o aquella señora que llega a cuidar a los chiquitos cuando tengo que salir. ¿A estas personas eventualmente yo también tendría que darles aguinaldo? Estas personas tienen todos los derechos laborales, inclusive hasta ser reportados a la Seguridad Social. Entonces tienen derecho a vacaciones, tienen derecho a aguinaldo, tienen derecho a su liquidación. Tenemos que hacer el cálculo promedio de lo que gana en el transcurso del año, dividirlo entre 12 y darle su aguinaldo. Así sea itinerante, digamos. Es verdad, mire, que no hay nada fijo. La persona que llega mes a mes a cortarnos el zacate o a hacernos el jardín a la casa, tendría derecho a ese aguinaldo porque llega a cumplir un determinado tiempo, una labor bajo mi supervisión. Ahora, ¿cuánto se paga? Digamos, vayamos en el día de pago del aguinaldo. ¿Cuándo debemos de pagar aguinaldo y cuándo debemos o estamos obligados a los que tenemos una pensión alimentaria pagar ese aguinaldo? Sí, la ley determina que el aguinaldo se tiene que pagar dentro de los primeros 20 días del mes de diciembre. O sea, tenemos tiempo hasta el 20 de diciembre para pagar el aguinaldo. Si no hemos pagado el aguinaldo el 20 de diciembre, se convierte esto en una infraccionalidad a la ley laboral y el patrono está obligado a pagarlo. En caso contrario, el trabajador que no se le haya pagado su aguinaldo en tiempo o que no se le haya pagado en esa fecha, puede ir a la inspección de trabajo, llamar al número 800 trabajo, que es el número de la inspección del Ministerio de Trabajo, presentar la denuncia y el patrono puede ser objeto de una sanción que va desde un salario básico, que anda ahora en 430,000 colones, hasta 24 salarios. O sea, puede ser sancionado de acuerdo al número de trabajadores a los que no se les pagó el aguinaldo o a la cantidad de faltas, hasta pagar 10 o 12 millones de colones como infracción. Pero además de eso se tiene por parte de la ley que el no pagar el salario, el aguinaldo es una retención de salario. Entonces se convierte en una retención que estoy obligado a denunciar y que me lo tienen que pagar. Ahora, don Rafael, con respecto a las pensiones, volvamos a ver un detalle. ¿El monto del aguinaldo que le voy a pagar es la misma de la pensión que estoy pagando mes a mes o hay un cambio en la cifra? Mire, puede ser, Patricia, que se haya dado un pago de pensión de un monto y que en el transcurso del tiempo haya variado ese pago. Se supone de que debería de hacerse un promedio, pero lo que se estila es efectivamente pagar el monto igual a la mensualidad que se está pagando en el momento en que procede el pago del aguinaldo. ¿Me pueden pagar el aguinaldo en tractos? No se puede pagar en tractos, no se puede pagar en tractos. Recordemos que existe la posibilidad de pagarlo hasta el 20 de diciembre y hasta el 20 de diciembre tiene que estar pagada la totalidad. Si el patrono decide el 1 de diciembre darme la mitad del aguinaldo y el 15 darme la otra parte, está bien pagado.
O sea, la idea es pagar esa totalidad, pero yo no puedo negociar o no puede el patrón decirme, mira, te voy a pagar el aguinaldo en el transcurso de los 12 meses del año. Sí. Ahí estamos fuera de los tiempos. Si paga su totalidad antes del 20 de diciembre, independientemente de que diera una parte cada día, pues la idea es que se pague todo. Don Rafael, hay una persona que justamente comenta que a él no le pagaron el 100% del aguinaldo, ¿verdad? En la época del año pasado, entre el 1 y el 20 de diciembre, hasta el día de hoy no se lo han cancelado ese pedazo, esa porción que le quedó y que se fue a quejar al ministerio, pero no le han resuelto nada. Él pregunta que a dónde puede ir a hacer este reclamo. Bueno, el ministerio tiene que tomar la denuncia y tiene que poner la denuncia ante el juzgado de trabajo por una infracción a la ley de aguinaldos. Si el Ministerio de Trabajo no lo hizo, el trabajador puede presentarse directamente ante un juzgado de trabajo, indicar y demostrar de que no se le ha pagado eso y solicitar de que se le obligue al patrón a pagarlo, pero además de eso, de que se levante la infraccionalidad. El trabajador no pierde ese derecho mientras se mantenga la relación laboral, que es lo que te decía. Si ya pasó más de un año y el trabajador no está trabajando con la empresa, el hecho está prescrito y ahí sí perdió esa posibilidad. Eso me gustaría que me lo amplíe. Es decir, si yo dejo de trabajar, digamos, con esta empresa y no me terminó el pago, ¿cuánto tiempo tengo para reclamar para que pueda ser efectivo? La nueva legislación laboral que empezó a regir el 25 de julio estableció en el artículo 414 que los derechos de los trabajadores para reclamar sus pretensiones prescriben al año. Terminado, tenemos todo un año para reclamarlo. Después de ese año ya perdí mi derecho. Y en el caso, digamos, de los meses que se calculan, entonces me quedé pensando en lo que usted me dijo de las empresas que cierran en un momento, cierran en el otro. Digamos, uno puede hacer el cálculo desde enero, pero puede si no hacer el cálculo desde noviembre. Puede hacer, mire, inclusive eso no cambia. Normalmente el Estado por cierre contable contabiliza de octubre a septiembre el pago del aguinaldo y es lo que los trabajadores del sector público reciben en la primera semana de diciembre. Aquí lo que tenemos que verificar es que efectivamente se paguen el cálculo de 12 meses. Esa es la situación. Y te decía que independientemente de cuáles meses me están pagando, si yo voy a reclamar y estoy trabajando, ese derecho a mí se me mantiene. O sea, yo no pierdo ese derecho exacto, en el momento que quiera reclamarlo mientras mantenga mi relación laboral. Don Rafael, hay preguntas y consultas de los ciudadanos. ¿Le parece si nos vamos con nuestro compañero Ítalo Marenco, quien se encuentra justamente con todos aquellos que tienen dudas al respecto del pago del aguinaldo? Adelante, Ítalo, muy buenos días. Gracias, compañeros, y estoy aquí en Tardes de Cartago y falta un mes y un día para recibir el esperado aguinaldo, esa platita que nos hace tan bien, y vamos a ver qué piensa la gente. Buenas. ¿Con quién tengo el gusto? Con Alejandra. Alejandra, falta un mes y un día para el aguinaldo, esperada esa platita. Ah, sí, definitivamente. Trabajar todo el año para que le llegue ese mes extra, ¿verdad? Trabajar duro, exactamente. Así es. ¿En qué lo va a gastar o en qué lo va a invertir? Bueno, generalmente en la familia, en pasear y de algunas cosillas ahí, unos gustitos para los perritos y la casa, normalmente. Qué bueno. ¿Y tiene alguna duda del aguinaldo de cuánto va a llegar? Porque tenemos un experto aquí en vivo y si le puede contestar cualquier duda de cuánto le va a llegar. Sí, bueno, me gustaría saber, digamos, cuál es la fecha límite en la que uno le pueden cancelar el aguinaldo. Bueno, qué buena pregunta, compañero. La fecha límite para recibir el aguinaldo. Gracias, Ítalo. Buenos días, Alejandra. Efectivamente, la ley establece de que el patrono está en obligación de pagar hasta el 20 de diciembre. Esa es la fecha límite para el pago del aguinaldo. 20 de diciembre. Ítalo, ¿nos estás oyendo? No escuchó. Ítalo, ¿escucha? Bueno, muchísimas gracias y bueno, la dejo para que siga su trabajo. Listo, gracias. Vamos a ver aquí, a ver si abordamos a otra compañerita. Buenas, ¿con quién te da el gusto? Con Sofía. Sofía, bueno, un mes para que llegue esa plata tan esperada, ¿verdad? Sí, claro. Ahorita se dirigía a donde su trabajo. Exactamente, y queda aquí cerquita. ¿Tiene alguna duda sobre el aguinaldo? ¿Cuánto le va a llegar, la fecha límite o algo así? Pues eso no, si incluyen las bonificaciones, las horas extras, que si todo eso se acumula. Bueno, qué buena pregunta para nuestro experto en la materia, que si aplican las bonificaciones y las horas extras al final del aguinaldo. Ítalo, indíquele a Sofía que efectivamente el salario se compone
por todo lo que recibe en el transcurso del año, horario extraordinario, pago de horas extras, bonificaciones y cualquier ingreso que obtiene con ocasión del servicio que ella presta. Bueno, ahora todo se le va a aplicar. Ahora, ¿en qué va a invertir esa platita tan esperada? En juguetes para mi hijo, ropa, mucha ropa. Y Muchísima paseos, ropa. muchísima ropa, sí. Bueno, y prácticamente en usted, ¿verdad? Darse esos lujitos. sí, claro, para eso trabaja uno. Bueno, y qué bien merecido que está todo el año trabajando para esa platita. Sí, claro. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Se lo agradezco mucho. Vamos a ver si nos encontramos. Buenas, ¿cómo está? Bueno, ¿Con quién tengo el gusto? con Valeria, Valeria, ya se viene el aguinaldo. ¿En qué lo va a invertir? en pasear, en cositas para Navidad y así, en cosas de la familia. Valeria, ¿alguna duda sobre la plata que le va a llegar dentro de un mes? Bueno, sí, a ver si me lo pagan por completo o si el jefe en algún momento me llega a decir que me lo va a pagar de a poquitos, así. Bueno, qué buena pregunta. A ver si el jefe a uno le dice que se lo va a pagar en tractos, ¿es posible eso? Ítalo, indíquele a Valeria que el aguinaldo se tiene que pagar completo. O sea, el patrón no tiene hasta el 20 de diciembre para pagar la totalidad. No es permitido que se paguen tractos, pero si se paga antes del 20 de diciembre esta totalidad, ahí no hay infracción. Si se quedó debiendo algo después del 20 de diciembre, sí hay una infraccionalidad. Bueno, muchísimas gracias y ojalá que esa platita sea bien invertida, ¿verdad? Con gusto, hasta luego. Que tanto la trabajó y merecida también. Gracias. Bueno, muchachos, desde Taras de Cartago, un mes y un día, y a los que les gustan los números, nada más faltan 54 días para Navidad y 60 para fin de año, o sea, esto se fue rapidito y ojalá que invierta ese dinerito que le va a llegar dentro de un mes. Volvemos con ustedes, compañeros. Ítalo, muchísimas gracias. Qué maravilla. Veo que todas van a pasear, van a disfrutar en buena hora. Ahora, una duda que nos queda. Si yo noto que el cálculo no me lo hicieron bien, que me viene menos dinero, recurro de primero al patrón, me imagino. Sí. Ahí en la página del Ministerio de Trabajo hay un calculador de aguinaldo. Ah, ¿de veras? Inclusive uno se mete a la página y hay una parte ahí donde se calculan los aguinaldos. Uno lo que puede hacer es subir todos los salarios que ha tenido durante el mes y se le va a calcular. Si por alguna circunstancia considera que no se ha hecho su cálculo bien, puede llamar al número 800 Trabajo, el Ministerio también de Trabajo, ahí le ayudan a hacer el cálculo, o puede visitar las oficinas regionales o la oficina central del Ministerio de Trabajo, ahí le calculan. Lo que tiene que verificar es que efectivamente se sume todo lo que lo que la persona recibe. Don Rafa, la figura de embarazada, si yo me embarazo ese año y me incapacito, ¿es el mismo panorama que usted comentó sobre la incapacidad o el embarazo se calcula diferente el ingreso? No, es la única situación en donde efectivamente se tiene que reconocer todo, porque a la trabajadora en estado de embarazo se le reconoce todo su todo salario. el ingreso, todo el salario. Ella recibe el 100%, entonces se tiene que calcular en su totalidad. Es la única excepción en donde efectivamente una incapacidad o un subsidio se reconoce al 100%. Al 100%. Don Rafael, muchísimas gracias. Un placer haberlo tenido aquí en casa y yo creo que aplacamos las dudas. Bueno, esperamos por lo que menos así la sea mayoría, y que ¿verdad? se haga un buen uso de ese dinerito que se recibe de extra en el mes de diciembre y que todos los trabajadores se lo ganan de manera efectiva. Con el sudor de la frente, y esa es la idea. Muchísimas gracias. Que pase una feliz semana, don Rafa. Gracias. Vero.